Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta hora. Amén. Abra la Biblia, la palabra de Dios, en la epístola de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Hoy en esta noche vamos a hablar de creencias que se reflejan en la conducta. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En esos versículos que acabamos de leer, Santiago, presenta una de las terceras pruebas de todo creyente o de nuestra fe. Si usted mira el contexto en el capítulo 1, pues ¿cuántos de ustedes están conscientes que la prueba de la fe de cada uno de nosotros es probada en diferentes maneras? En los primeros versículos, encontramos que nuestra fe es probada a través de las pruebas que vienen a nosotros. Amén. Porque cuando somos probados, nos damos cuenta de qué tan firmes estamos o qué tan débiles estamos. Y la segunda que encontramos en el contexto de ese pasaje es que nuestra fe es puesta a prueba a través de las tentaciones que vienen a la vida de todo cristiano. Si usted escudriña las Escrituras, dice la palabra de Dios que aún Jesucristo fue tentado por el diablo. La tentación no es un problema. El problema es caer en la tentación. Y cuando la tentación viene a nuestra vida y la enfrentamos en ese momento, le digo, es donde usted, como cada uno de nosotros, es donde tenemos que tomar la decisión de agradar a la carne, porque dice que somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, de obedecer a la carne o de obedecer al Espíritu de Dios o agradar a Dios. Y si usted en cada una de las tentaciones que se enfrenta sale vencedor, usted siempre está agradando a Dios. Pero no todas las veces ganamos, hay veces que cedemos a la tentación y nos sentimos culpables de haberle fallado a Dios. Pero en esa noche quiero enfocarme en la tercera, que es la respuesta a la verdad revelada en la palabra de Dios. Cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Y en esta noche, a través de esta palabra, y casi entrando ahorita en ese pasaje o en esa parte del sermón, quiero darle a conocer que a través que yo me pueda explicar y usted pueda entender que lo que queremos a través de este mensaje es que usted evalúe su vida espiritual. En alguna ocasión usted no se ha hecho esta pregunta o no le ha pasado por la mente que si verdaderamente usted es salvo. Y a veces quisiéramos
tener algo que nos dijera, sí, soy salvo. Como que viene la duda. Pero le voy a dar una de las evidencias más confiables de la salvación verdadera, es esta. Es el anhelo por la palabra de Dios. Y ahorita lo va a ver, porque denle el aplauso al Señor, porque esto se va a poner interesante. Una de las evidencias más confiables de la salvación verdadera es ese anhelo por la palabra de Dios. Y ahorita lo pongo en un lugar, como dicen, entre la espada y la pared. ¿Cuánto anhela usted la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahí es como que dice uno. Mire, el salmista en el Salmo 42 declaró estas palabras haciendo referencia a un animal del campo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En otras palabras, lo que está diciendo, la necesidad que tengo de Dios es tan grande que no puedo de una manera decir, mi alma tiene sed, dice, pero tiene sed de algo que me satisfaga, algo que llene mi vida. Y en cada uno de cada verdadero creyente, por eso le digo, una de las evidencias genuinas que no puede fallar es que usted desee saber más de Dios. Santiago, en este pasaje, hasta el versículo 27, donde estamos, él fija su atención en dos verdades principales relacionadas con esta evidencia. En primer lugar, la fe salvadora se caracteriza por una debida aceptación bíblica como la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque ahí se basa el principio de nuestra salvación. Hemos creído a través de la palabra, a través del Espíritu y la palabra se nos ha dado, nos hemos dado cuenta de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que la palabra nos enseña que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Y la segunda evidencia es por una correcta reacción a la palabra. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Y eso refleja en una vida de obediencia. Cuando, dependiendo de nuestra reacción, la palabra es predicada, la palabra es leída. Cada uno de nosotros, hermanos, yo le digo, como dijo Pablo, yo no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas cuando hablamos de que tenemos que leer la palabra de Dios. Porque si usted no lee la palabra de Dios, hay algo que todavía está en su vida causando un obstáculo. Y mire, le voy a hacer una ilustración. Así como un niño recién nacido, no hay que enseñarle que su necesidad es la leche materna, ¿verdad que no? Él ya por instinto, por eso, él ya lo sabe, que necesita la leche. De la misma manera, todos aquellos que han nacido de Dios, no hay que enseñarles, sino que tenemos que sentir la necesidad de la palabra de Dios. Es nuestra comida espiritual. Mire, si pudiéramos hacer una encuesta acá, a nivel de las iglesias, la debilidad que hay en la iglesia espiritualmente es por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de la lectura de la palabra de Dios. No se está invirtiendo el tiempo necesario en esto.
Y cuando hablamos de los que están recién nacidos, es el impulso natural de la nueva vida espiritual, de su nueva creación. Yo no sé si a usted le pasó lo que me sucedió a mí cuando el Señor me salvó. Yo le digo, yo quería ya leer y leer la palabra. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Quería saber más de Dios, quería saber cómo iba a terminar las cosas. Y después de los evangelios me fui al Apocalipsis y no lo entendí y mejor me regresé a los evangelios, pero había una necesidad. Y esa es una necesidad que debe de continuar en nosotros. Por eso tenemos que dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Mire, nuestro Señor Jesucristo afirmó en estas palabras: si vosotros, si ustedes, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto lo encuentra allá en Juan capítulo 8, versículo 31. La afirmación, el llamado de nuestro Señor Jesucristo, el consejo que le da a nosotros, le dio a sus discípulos y nos lo da a nosotros, dice esto: de la manera que ustedes van a poder identificarse conmigo, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo se evidencia por una obediencia constante a las Escrituras. Jesús es nuestro Señor. Amén. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y tenemos que obedecerle. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros la obedezcamos. Allá en Marcos capítulo 4, versículo 24, Jesús advirtió y dijo estas palabras. Dijo: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os seréis medidos. Le hemos estado diciendo en estos días que tenemos que tener cuidado aún lo que usted escucha en la radio. Y esa es una de las referencias que hacemos. Si usted no tiene un conocimiento de la palabra de Dios y usted escucha en la radio, usted puede ser muy fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina, puede ser movido o poner duda en usted mismo. Los verdaderos discípulos de Jesucristo deben prestar atención a lo que oyen y leen. Y estamos hablando que una de las evidencias más confiables de una verdadera salvación es el anhelo, el querer más de la palabra de Dios, de querer saber más de nuestro Señor, de querer saber más de nuestro Padre. Usted y yo que debemos amar a Dios, porque dice la Biblia, Él nos amó a nosotros, pero lo que Dios hizo por nosotros no se puede comparar con nada. Le digo, si nosotros entendiéramos el valor de la salvación que Dios nos ha regalado y entendiéramos las cosas que Dios tuvo que hacer para poder con nosotros restablecer esa relación. Entonces, los verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo, deben prestar atención a lo que oyen y lean, analizando cada idea, cada principio y cada norma a la luz de la autoridad de la palabra de Dios. Cada una de las cosas, de la manera que nosotros miramos las cosas, siempre tenemos que juzgarla a la luz de la palabra. Porque los tiempos lo que la palabra de Dios dice, refiriéndose a que iban a venir tiempos de que la gente a lo malo le iba a llamar bueno, los estamos viviendo.
Así es lo que está sucediendo. La gente a lo malo le está llamando bueno y ahora al venir a la iglesia le están llamando mal. Sin embargo, nosotros los creyentes no estamos abandonados, por decirlo a solo a lo que nosotros podemos hacer. Yo le he remarcado esta verdad, no estamos abandonados a nuestra diligencia u comprensión, sino que estamos capacitados por la presencia interior del Espíritu Santo que Dios nos da para interpretar, para acertadamente lo que oímos en su palabra. Muchos caemos en la negligencia, en el error de decir, es que la palabra no la entiendo, se me hace muy aburrida. Queremos en un 2x3, como por decirlo de una manera, entender aquellos principios bíblicos. Y no nos esforzamos por ir a buscar en el contexto o qué más nos quiere enseñar la palabra de Dios. Yo he dicho esto. La Biblia nos enseña que la Biblia la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice la Biblia, amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde es que lo quiero llevar? Y la Biblia nos enseña a nosotros que cuando recibimos a Cristo, el mismo Espíritu viene a nosotros, a nuestra vida. Entonces, si el Espíritu Santo que inspiró a los hombres, a estos hombres para escribir la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Amén. Entonces el Espíritu no nos va a dar una interpretación errónea de lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Pero aquí está, le digo, tenemos que, por eso la palabra de Dios, esforzarnos. Tenemos que invertir el tiempo necesario. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Jesús, la respuesta de Jesús a sus discípulos fue esta. Le dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios. Usted y yo ahora tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, el plan de Dios para el hombre. El plan de salvación, el plan de la redención, el plan de la santificación y el plan de que Cristo viene por su iglesia. Amén. Usted la tenemos en 66 libros de una manera acá bien explicada y no nos tomamos el tiempo. Y cuando una de las evidencias es querer saber más, tener un conocimiento verdadero. Y esto es lo que estamos mirando, es que está siendo puesto a prueba nuestra fe basado en el conocimiento de la palabra. Muchos podemos soportar las pruebas, vencer las tentaciones, pero ¿cómo nos irá en esta número 3? Del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra fe está siendo a prueba acerca de nuestro conocimiento de Dios. Entonces, una vez más, dice, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Pablo dijo también estas palabras y aseguró lo siguiente, hablando, dice, no hemos recibido, usted y yo, el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios.
Esto lo encuentra en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y vean lo interesante que dice, se lo voy a leer. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios, el plan de Dios para nosotros? Es a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios ha escrito acá. No es solamente de recibir a Cristo, sino que el contexto que donde estamos leyendo dice, por lo cual desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia. Estamos separados para Dios. Hemos sido tomados del mundo, tomados para Dios. Hay algo más que solamente la salvación. Hay una relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios se ha dado a conocer, Iglesia Cristo vive, a nosotros, de tal manera que nosotros podamos entender quién es Él, que podamos conocerle. Pero muchos no le conocemos como deberíamos de conocerle. ¿Sabe por qué? Por la falta de no escudriñar las palabras de Dios. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Cuando nuestra fe es verdadera, estamos relacionados con el Dios vivo, de quien fluye hacia nosotros la vida y el poder sobrenatural que nos hace sensibles a su palabra. Esto es bien interesante. ¿Qué tan sensible es usted a la palabra de Dios? Dice que tenemos que ser prontos ¿para qué? Para oír. Estar atentos. Que nada nos distraiga de la palabra de Dios. Mire, en el Salmo 119 el salmista afirmó, voy a leer 3 versículos, el número 1, el número 10 y el 14, hablando a este principio de la bendición que hay en andar, en vivir, en responder a la palabra en obediencia. El salmista lo dice, Salmo 119, versículo 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Maravilloso. Dice, el versículo 10, estas son las exclamaciones del salmista, dice, el versículo 10 del capítulo 119 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Está ese anhelo de nosotros? Una de las evidencias, acuérdense en la introducción, el punto que estamos tratando. Una de las evidencias que no pueden fallar es cuánto usted anhela la palabra de Dios. Cuánto usted anhela conocer a Dios. En el momento que recibimos a Cristo, está el anhelo, el deseo de la palabra. ¿Ese deseo está en usted todavía después de muchos años? ¿O ya se hizo un teólogo que no tiene necesidad de adquirir conocimiento? El lunes estuvimos enseñando en la clase bíblica la obra de Cristo. Cristo hizo muchas obras cuando estuvo acá en la tierra. Pero la obra que Él vino a consumar, y me dijo consumado, es venir a ponerle, a quitar la barrera que estaba entre los hombres y Dios.
Pero esa obra que consumió Él solamente se pudo llevar a cabo por su muerte, por su resurrección y porque Él ascendió al cielo. Una obra completa. Y cuando entendemos eso, vemos la grandeza en lo que Dios ha hecho. El versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. El salmista está diciendo: mira, hay más gozo en oír de lo que tú haces, de los poderosos que tú eres, cómo tú has hecho obrado, que en cualquier riqueza. Eso es lo que nos está diciendo, que a nosotros debe producir más gozo. El salmista está haciendo una comparación que al oír de lo que Dios hace o de lo que Dios está haciendo, le ha producido más gozo que cualquier riqueza terrenal. Pero eso se ha cambiado. Y yo le digo, usted y yo no debemos de ir muy lejos, mirémonos a nosotros mismos. Lo que Dios ha hecho con usted, lo que Dios ha hecho conmigo, no mire a su alrededor, mírese quién es usted ahora y piense en lo que usted era antes. Y por eso decimos, damos testimonio de que Dios ha hecho una obra transformadora en nuestras vidas. Pero está siendo puesta a prueba de una manera el deseo, la obediencia. Está siendo puesta a prueba nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y si nos hiciéramos una pregunta, ¿qué porcentaje nosotros obedecemos a la palabra de Dios? ¿Un 50? ¿Un 60? ¿Obedecemos a todo? ¿O hay cosas que decimos, esto sí y esto no? ¿Clasificamos lo que vamos a obedecer a Dios? Está siendo a prueba nuestra fe en la obediencia a la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios. Y su mayor gozo debe de ser o es comprenderla. Amén. Debemos de gozarlo. Yo le conté el testimonio el otro día de lo que me sucedió a mí cuando de una manera vino la interpretación a mi vida cuando recién convertido. Pero no es el solo entenderla. El contexto, si usted ve en el versículo 22 donde estamos de Santiago, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque una cosa es que usted le sea revelado, que usted entienda la palabra de Dios, pero una cosa totalmente diferente es cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de nosotros somos puestos a prueba en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto obedecemos a la palabra de Dios? Los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios y su mayor gozo es comprenderla y cumplirla y en consecuencia a eso agradar a nuestro Señor. Mire, quiero que vayamos a un pasaje, vaya a Juan capítulo 14. Deje ahí marcado porque vamos a regresar a Santiago. El deseo, uno de los mayores gozos del cristiano es comprender y cumplir su palabra. Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 21 en adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Entonces, el que tiene mis mandamientos, no solamente es tenerlos, usted y yo tenemos los mandamientos de Dios en esta palabra, amén. Pero cuando dice y los guarda y los pone en práctica, los obedece, ese es el que me ama. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque usted no va a decir que ama a Dios y le desobedece, ¿verdad que no? Pero ve el versículo 22, dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Muy buena pregunta. Y vea la respuesta de Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hablando del mundo, ¿usted cree que el mundo quiere saber de Dios? Aquellos que no tienen a Cristo. No. Sino Dios ¿cómo se nos va a manifestar Dios? Dios ya se nos manifestó. Dice que Él ha hablado muchas veces antes por los profetas, ahora por la palabra, ahora es por su Hijo. Nos ha dado a conocer. Él se va a manifestar a nosotros de la siguiente manera, a través de la palabra. A veces queremos que Dios nos hable. ¿Quieres que Dios te hable a tu vida de una manera directa? Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a hablar, te va a enfrentar con el estilo de vida que estás llevando en este momento. Pero ¿qué hacemos en algunas ocasiones? Cuando llegamos y la palabra nos empieza a martillar, mejor la cerramos o nos vamos al siguiente capítulo, donde de una manera ya se está digiriendo a los demás y no se está refiriendo a nosotros. Entonces dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hablando que el Espíritu Santo, el contexto lo dice, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Así. Por eso le digo yo que usted no podemos decir que amamos a Dios y desobedecemos su palabra. El contexto lo dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Escuche esto, aplicando a lo que leímos allá, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es muy importante obedecer a la palabra de Dios. Y creo que como tanto en las pruebas, como en las tentaciones y en el obedecer a la palabra, todos los días, creo que nosotros somos puestos a prueba, nuestra fe es puesta a prueba, y si la obedecemos. Y si le hemos estado fallando al Señor, que el Señor nos ayude. Le digo, tenemos el Espíritu de Dios. Las personas que están relacionadas con Cristo mediante la fe salvadora responden gozosas a su palabra. En otras palabras, se lo pongo en un lenguaje más contemporáneo. Aquellos que hemos recibido a Cristo, la palabra nos gusta, aunque nos exhorta, nos gusta porque sabemos que es por nuestro bien. Amén. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado acá?
La palabra fue de exhortación. Y como decía el hermano Marcial, no era para los que no vinieron, era para los que estábamos acá. Y hay que recibirla con gozo. Amén. El verdadero cristiano, el que verdaderamente ha creído en Cristo, recibe con gozo la palabra porque entendemos que es por nuestro bien, es por nuestro bienestar que Dios nos habla de esa manera. Veamos el capítulo 15, versículo 7. Por lo contrario, las personas que no tienen interés en escuchar, mucho menos de obedecer a la palabra de Dios, muestran evidencias de que no le pertenecen a Él. Aquellas personas que se gozan en la palabra dan evidencia de una fe genuina. Pero por lo contrario, las personas que no tienen interés, esto es fuerte lo que le estoy diciendo, en escuchar, mucho menos en obedecer a la palabra de Dios, muestran evidencia de que no le pertenecen a Él. ¿Saben que hay una diferencia entre oír y escuchar? Muchos pueden estar oyendo lo que yo estoy hablando ahorita, pero no están escuchando, no están poniendo atención, no están captando. Han venido a un servicio más. Hay que ser oidores. Hay que estar prontos para oír, dice. Amén. Porque vean lo que le voy a enseñar ahí en el capítulo 15, versículo 7. A veces queremos que Dios nos dé las cosas cuando nosotros queremos y aunque andemos mal. Déjeme decirle que Dios no obra de esa manera. Y ahorita lo va a escuchar a través de la palabra. Si permanecéis en mí, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros. ¿Qué va a suceder? Pedid todo lo que dice, lo que quieres y os será hecho. ¿Hay condiciones o no hay condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Pero a veces queremos, no, venimos y le pedimos al Señor y andamos, como dice, más cerrados que un caballo, dice nuestro hermano Irving de León. Más alejados. El Señor Jesucristo es bien claro y específico y dice, si permanecéis en mí, si estamos en Cristo. Estar en Cristo es algo serio, le digo. Y mis palabras, por eso le digo, la evidencia, piense que le voy a dejar marcado esto. Y por eso se lo estoy repitiendo. La evidencia más eficaz de una verdadera fe salvadora es el anhelo por la palabra, de entenderla y obedecerla. Y Cristo lo está enfatizando acá, dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque nosotros podemos decir que somos cristianos y no obedecer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay mucha gente que dice, ¿usted es cristiana? Claro que sí. Pero sus actitudes no reflejan lo que debe reflejar un cristiano. ¿Están en Cristo? ¿Usted es de Cristo? Sí, yo soy de Cristo. Pero la palabra no está en ellos. Mire, y estas son dos cosas inseparables. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí.
Cristo le está diciendo, Cristo le está prometiendo, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan en su primera carta escribió lo siguiente, primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si buscamos en la palabra, siempre nos va a enseñar, nos va a exhortar a hacer la justicia. Así como es el deseo íntimo de los creyentes conocer y obedecer la palabra de Dios, así es el deseo natural de los incrédulos hacer caso omiso de ella y desobedecerla. Aunque usted sabe que muchos inconversos hacen referencia a algunos pasajes bíblicos y para de una vez apoyar a veces sus maneras de creer o las normas o objetivos, pero hay una gran diferencia. Los incrédulos pueden tomar pasajes de la palabra de Dios, pero no se someten a la palabra de Dios. Hoy hablaba con alguien y hacíamos referencia, mencionábamos a los homosexuales en la plática. Y usted se encuentra con ellos le dicen que aman a Dios. Y esta persona conoce a varios de ellos y ellos le dicen, mira, yo leo la Biblia, yo amo a Dios. Pero en una ocasión este hermano le dijo, pero tú sabes que la Biblia que dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón entrarán en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué sucedió? Que dice, yo nunca pensé, dice que le dijo a la persona que eso estaba ahí en la Biblia, nunca lo había mirado. Entonces, los incrédulos pueden usar pasajes de la palabra de Dios, pero cuando hablamos de la obediencia, en la práctica es todo lo contrario. Por eso dice Santiago, no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No es de sacar lo que hacen la mayoría de aquellos que se quieren justificar, es que sacan un texto del contexto para justificar sus actitudes. Y toman porciones según la conveniencia de cada persona, pero a nosotros los que hemos creído en el Señor, el mandamiento es obedecer la palabra en todo lo que respecta a la magnitud del carácter de Dios, de lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en este pasaje. Nuestra fe en el obedecer la palabra de Dios es puesta a prueba continuamente. Amén. Entonces, pero ¿por qué? Vamos a preguntarle. Aunque ellos usan pasajes bíblicos, ellos no se someten a la palabra de Dios, porque debido a la profundidad de la Biblia y sus convincentes verdades, ellos por su naturaleza
se rebelan en contra de ella. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia pone al descubierto, la palabra de Dios, su carácter pecaminoso, su naturaleza perdida y su condenación de parte de Dios. La palabra de Dios es como una luz que viene y entra en la oscuridad y pone al descubierto todo aquello que estaba oculto. Hablando directamente en la vida de cada persona. Dice, no hay nada que en su tiempo la palabra de Dios no traiga a la luz y revele lo que está allí. Bendito es nuestro Dios. Y ya casi para terminar, no voy a alcanzar a terminar, pero mire, le voy a dar 3 ejemplos rápidamente en lo que estamos hablando del punto. Pablo le escribe a Timoteo y hace referencia de 2 hombres. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 8, pero voy a leer del versículo 1 para que le encuentre sabor a la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 de 2 de Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? Que ya estamos viviendo tiempos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, ¿cómo? Es lo que le acabo de mencionar hace un momento, que hay personas que se van a decir que son cristianas, pero ellos la negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que, aquí se le quiere el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Cuando hablamos de los inconversos, ellos no se pueden sujetar a la palabra de Dios. Más adelante en el versículo 14 habla de Alejandro, dice Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Todos aquellos que usan la palabra para su conveniencia o que de una manera sacan todo eso, y aquí termino, póngase de pie y vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 18. Son de aquellos que habla en la parábola del sembrador. Versículo 18 en adelante dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Cuando alguno oye la palabra,
oíd pues vosotros, 19, 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando vemos todo esto, y regresando a donde comencé, déjeme decirle, fue con el poder de la palabra que ocurrió el nacimiento de nosotros, hablando el espiritualmente. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu, de la palabra y del espíritu. Y si la palabra de Dios fue la que produjo en nosotros el nacimiento, así es en ella el poder de nuestra vida nueva. ¿Por qué le digo esto? Es que lo que queremos, usted y yo, debe estar claro en su vida, hermano en Cristo, que sin la palabra de Dios, usted no puede, nosotros no podemos mantenernos. No le estoy hablando de venir al culto, sino de un tiempo en la palabra de Dios. Ella fue la que provocó en usted el que usted aceptara a Cristo. Y ella es la que le va a permitir a usted continuar hacia adelante. Esfuércese a tener un conocimiento. Vea dónde a usted se le hace más difícil. Busque temas para poder enfrentar esa situación, a obedecer la palabra de Dios. Porque si somos obedientes, vamos a agradar a nuestro Dios. La obediencia a medias es desobediencia. Dios quiere que nos entreguemos a Él, que le conozcamos, que le amamos a Él. Hay un pasaje en las Escrituras que lo tenía acá, pero como el tiempo ha avanzado, el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos, porque los fariseos no rechazaron a Jesucristo por las cosas que hizo, sino que ellos lo rechazaron por esta razón, que ellos no creyeron a la palabra inspirada de Dios. Y Jesucristo les empezó a dar testimonio, 4 cosas. Les dijo, hay 4 cosas que dan testimonio de que yo soy el Cristo. Juan habló de mí, dice. Las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Mi Padre, dice, es el que da testimonio de mí. Y la palabra dice, porque escudriñar las Escrituras, dice, porque en ellas, dice, se encontrarás la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Si usted y yo hemos creído en un Dios, en un Padre que envió a su Hijo a este mundo para salvar al mundo, y lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, creo que tenemos que ir más hacia adelante. Tenemos que amar la palabra de Dios y no fallar en esa área. Ame a Dios. Si usted ama a Dios, ame su palabra. Y si ama la palabra, obedézcala. Es verdad. Deténgase un poco y miremos a nuestro alrededor, nuestra vida. Mire, todo esto pasa. La vida pasa. Usted y yo no sabemos cuántos días nos quedan, pero los días que nos quedan, hermano, que podamos ser agradables a Dios. Porque al momento que usted y yo obedecemos la palabra de Dios, estamos agradando a ese Dios.
Es decirle, te amo, Señor. Mire, es una manera, podemos expresar con nuestros labios que amamos a Dios. Pero el amar es un verbo, es una acción. Amén. Dios nos dice, ama a tu hermano. Cuando amamos a nuestro hermano, dice, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo, dice, y ahí se resume toda la ley. Así. Pero no podemos decir que amamos a Dios y no amamos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos a su palabra. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Y le digo, Dios está hablando a tiempo a una iglesia. Dios quiere, le digo, quiere ver grandes cosas, quiere ver su vida, que usted se guarde, que usted obedezca la palabra. En el momento que usted decida obedecer a Dios, yo le digo, las cosas no se van a hacer más fáciles, pero usted tiene la victoria porque el Señor ha dicho, si guardar mis mandamientos, entonces vas a poder pedir lo que quieras. El pecado nos asedia, ahí nos quiere tomar. Las tentaciones ahí están a la luz del día, pero está en nosotros. Tienes que desechar toda, Hebreos dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Y este es el tiempo donde debes despojarte de esas cosas y empezar a obedecer a la palabra. Porque obedecemos más al mundo que a Dios. A veces obedecemos más al hombre que la palabra de Dios. A veces se va a pedir el consejo porque ya sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. Pero no queremos hacer lo que está en la palabra, sino queremos que vayan de oír la palabra de un hombre que nos diga conforme a lo que queremos oír. Resiste de eso.